Hoy te voy a enseñar cómo preparar unos suspiros o merenguitos perfectos, crujientes por fuera y suaves por dentro. Vamos a hacerlos con merengue francés, una receta sencilla, deliciosa y con un resultado espectacular. Lo mejor de esta técnica es que el merengue queda firme, brillante y aguanta muy bien la humedad. Además, les voy a mostrar cómo darles un toque de color precioso para que luzcan aún más bonitos. Si quieres aprender a hacer estos merenguitos perfectos y llenos de color, suscríbete si aún no estás suscrito, comparte este tutorial y comenta tú de qué manera los elaboras. Lo primero que hago es añadir las claras de huevo a la batidora. Yo utilizo 2 tazas de claras de huevo y bato por 1 minuto hasta que comiencen a espumar. Después añado el doble de cantidad de azúcar. En mi caso, si son 2 tazas de claras de huevo, la misma medida en 4 tazas de azúcar. El merengue francés siempre se hace con 1 taza de claras de huevo por 2 tazas de azúcar. Bato bien hasta que el merengue quede firme y brillante. Luego añado 1 cucharadita de esencia de saborizante, en mi caso esencia de vainilla, y 2 cucharadas de maicena. La maicena es clave porque ayuda a que los suspiros, si hay humedad en el aire, permanezcan crujientes por más tiempo. Una vez listo el merengue, lo divido en 2 partes. Una la dejo blanca y la otra la tiño en un bonito color rosa pastel. Lleno 2 mangas pasteleras con la boquilla 1 m de Wilton y comienzo a formar directamente las rosetas sobre bandejas con papel de horno. Puedes hacer rosetas grandes o diseños más pequeños para conseguir suspiros de diferentes tamaños. No importa si en la misma bandeja hay unos más grandes y otros más pequeños, se secarán igual de bien. La última bandeja la voy a elaborar con un poco de merengue blanco para hacer paletas especiales de Halloween. Primero coloco un punto de merengue, luego inserto un palito de cartón y encima hago una roseta mucho más grande. Después les añado sprinkles decorativos en colores típicos de Halloween, lila, negro y naranja. Tanto los sprinkles como los palitos de cartón no se dañan en el horno porque solo vamos a secar los suspiros a muy baja temperatura. Yo utilizo un horno de convección, es decir, un horno con aire, y seco 4 bandejas de merenguitos a la vez a 90 grados Celsius por 90 minutos. Para un mejor resultado, coloco un trapo de cocina en la puerta del horno para dejarla ligeramente entreabierta. De esta manera el vapor sale y los merenguitos se secan mucho mejor. Si utilizas un horno estático, es decir, con calor arriba y abajo, deberás hornear las bandejas de merenguitos una por una para asegurar un secado uniforme y un mejor resultado.
y así de fácil consigues muchísimos suspiros y merenguitos que puedes guardar en cajas herméticas o en bolsas bien cerradas. Te duran por mucho tiempo, incluso puedes congelarlos y sacar solo los que necesites cuando te apetezca algo dulce. Son perfectos para un candy bar, una mesa dulce, un fin de semana especial o para celebraciones como Halloween o lo que tú prefieras. Muchas gracias por ver mi tutorial y hasta pronto.